Antes de empezar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si te atraen las historias sobre fotos antiguas, secretos familiares y cosas que se esconden entre páginas amarillentas, apoya este canal con un like y una suscripción. Gracias a eso podré seguir abriendo álbumes que deberían haber sido quemados hace décadas. Ahora sí, ponte cómodo, baja un poco las luces, porque esta historia empieza con un álbum de familia y termina con niños que nadie, absolutamente nadie, reconoce. El álbum apareció en una casa que estaba a punto de desaparecer. No por incendio ni por catástrofe, sino por algo más simple y triste, el tiempo. Era una casa antigua, de 2 plantas, en la parte vieja de la ciudad, que llevaba años vacía. La última inquilina, una mujer mayor sin hijos, había muerto sola en invierno, y el ayuntamiento había decidido demoler el edificio. Antes de hacerlo, enviaron a un pequeño equipo para revisar los objetos que quedaban dentro, por si aparecía algo de valor documental. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, llenas solo de polvo, periódicos viejos y muebles sin importancia. Pero en el dormitorio principal, en el fondo de un armario empotrado, alguien encontró una caja de madera forrada con tela descolorida. Dentro estaba el álbum. Era pesado, con tapas de cuero agrietado y herrajes oxidados. Las páginas, gruesas, olían a papel húmedo, a tinta vieja y a algo más difícil de describir, una mezcla de cera, flores secas y aire encerrado durante generaciones. En la primera hoja, escrita con una caligrafía elegante, había una fecha, 1892. Debajo, un nombre de familia, de esos que ya casi no se oyen. El álbum no era un simple conjunto de fotos, era un árbol genealógico visual. Retratos de bodas, bautizos, vacaciones, reuniones. Rostros serios, típicos de las primeras fotografías, luego sonrisas tímidas y, con los años, poses más relajadas. A medida que las décadas avanzaban, se notaba el cambio de la moda, de los peinados, de la forma de mirar a la cámara. Un archivero municipal se lo llevó al depósito con la intención de catalogarlo y, tal vez, cederlo más tarde a un museo local. Al principio lo vio como uno más de tantos álbumes familiares, valioso como testimonio de época, pero no particularmente especial. Sin embargo, esa sensación cambió cuando llegó a las últimas páginas. Hasta aproximadamente la mitad del álbum, todas las fotos iban acompañadas de nombres y fechas. María, 1903. Boda de Antonio y Elisa, 1911. Niños en el río, verano de 1920. Algunas lápidas del cementerio local tenían esos mismos nombres, confirmando la conexión con la ciudad. Era una familia real, con historias comunes, con vidas que podían rastrearse en actas y registros. Pero a partir de un punto, algo se rompía. De repente, las anotaciones desaparecían. Las últimas páginas estaban llenas de fotos sin nombres. Y allí aparecieron por primera vez los niños. El archivero se dio cuenta de que, en las últimas secciones del álbum, empezaban a repetirse ciertos rostros infantiles. Una niña con flequillo recto y vestido claro, un niño de pelo oscuro con tirantes, otro con una gorra demasiado grande. Al principio pensó que eran simplemente hermanos o primos. Pero cuanto más miraba, más extraña se volvía la sensación. Las fechas indicadas al margen de cada foto seguían avanzando: 1931, 1934, 1939, 1947. La ropa cambiaba, el contexto cambiaba, los adultos que los acompañaban envejecían, pero los niños no. En una fotografía de 1931, la niña del flequillo estaba junto a una mujer joven delante de un árbol frutal. En otra, de 1939, aparecía de pie al lado de un hombre con uniforme, en lo que parecía ser un patio interior. Sus rasgos eran idénticos, sin señales de crecimiento, sin diferencia en la altura relativa frente a los adultos. Mismo largo de cabello, misma expresión. Era como si el tiempo avanzara para todos menos para ella. Lo mismo ocurría con el niño de pelo oscuro.
Aparecía sentado en el regazo de una anciana en 1932, corriendo por una calle empedrada en 1940, y de pie junto a un coche antiguo en 1951. Siempre con los mismos ojos grandes, la misma inclinación de la cabeza, el mismo gesto de sostener algo invisible entre los dedos. La distancia entre sus rasgos y la cámara cambiaba. Pero el niño era el mismo. El archivero cerró el álbum durante unos minutos. Pensó que quizá estaba cansado, que su mente estaba exagerando las coincidencias. Volvió a abrirlo desde el principio, pasó rápido las páginas iniciales y volvió a las últimas. Esta vez decidió comparar directamente las imágenes. Sacó una lupa, colocó dos fotos una al lado de la otra y se concentró en las orejas, en la línea de la mandíbula, en la forma de la nariz. No había duda. Las proporciones coincidían con una precisión casi matemática. Eran los mismos niños, congelados en diferentes años. La primera explicación racional que se le ocurrió fue que, tal vez, las fechas estaban mal anotadas. Podía tratarse de un error al escribir los años, de una confusión al ordenar las fotografías. Sin embargo, algunas imágenes no tenían anotaciones manuscritas, sino pequeños números impresos en el borde del papel, propios del laboratorio que las había revelado. Esos números confirmaban que las fechas eran coherentes con la época, papel, proceso químico, formato. Todo encajaba, excepto los niños. El archivero compartió su inquietud con una compañera, más por curiosidad que por convencimiento. Ella hojeó el álbum con calma, deteniéndose en los rostros infantiles. No tardó en sentir lo mismo, una sensación de repetición artificial, como si alguien hubiera pegado a los mismos niños en distintas escenas. La textura, la luz, la posición, todo parecía real. Pero el hecho de que no envejecieran convertía esas fotos en algo profundamente incómodo. Decidieron entonces hacer algo sencillo, buscar esos niños en los registros. Si pertenecían a la familia, deberían aparecer en actas de nacimiento, de escuela, de algún tipo de censo. Cruzaron apellidos, direcciones, fechas. Encontraron a casi todos los adultos del álbum. Pero los niños, nada. Ni una partida de nacimiento. Ni una inscripción escolar. Ni una sola mención en documentos oficiales. En algún momento, el archivero notó otro detalle inquietante. En las fotos antiguas, de finales del 19 y principios del 20, los niños tenían, en general, una cierta rigidez en la postura, heredada de las largas exposiciones necesarias. Pero estos tres, la niña del flequillo, el niño de pelo oscuro y el pequeño de la gorra, parecían demasiado nítidos, demasiado vivos. Sus contornos eran un poco más definidos que los de las personas que tenían al lado, como si la cámara los hubiera enfocado de manera distinta. Y algo más, sus miradas rara vez estaban dirigidas hacia quien tomaba la foto. La niña casi siempre miraba hacia un punto ligeramente a la derecha del fotógrafo, como si asistiera a algo que los demás no veían. El niño de pelo oscuro, en varias imágenes, tenía la vista clavada en un lugar por encima del horizonte, como si esperara algo que viniera de lejos. El pequeño con gorra, en cambio, miraba con frecuencia hacia abajo, hacia sus propias manos, donde a veces parecía sostener un objeto que no se distinguía bien. Tras varios días de estudio, el archivero decidió contactar con una mujer que afirmaba ser sobrina lejana de la dueña de la casa demolida. La citó en el archivo y le mostró el álbum. Ella reconoció a muchos de los rostros adultos, su abuela, su bisabuelo, una tía de la que apenas había oído hablar. Se emocionó viendo las bodas, los paisajes, las fotos de vacaciones en lugares que nunca había visitado. Pero cuando llegaron a las últimas páginas, su reacción fue distinta. Se quedó en silencio. Pasó las páginas hacia adelante y hacia atrás varias veces, como si intentara situar mentalmente esas escenas. El archivero le preguntó si reconocía a los niños. Ella frunció el ceño, negó con la cabeza muy despacio.
Dijo que en la familia no había historias de niños que murieran jóvenes, ni de primos perdidos, ni de adopciones secretas. Lo habría sabido. Su abuela, que hablaba sin parar de cada rama del árbol familiar, nunca había mencionado a estos tres. Era como si esos niños no pertenecieran al relato de nadie. Hubo un momento extraño cuando la mujer, sin darse cuenta, tocó con la yema del dedo el rostro de la niña del flequillo. Sintió un pequeño escalofrío y retiró la mano. Dijo que le había parecido que el papel estaba más frío en esa zona. El archivero sonrió por cortesía, atribuyéndolo al ambiente del depósito. Pero anotó la observación de todos modos, como quien guarda una nota que no sabe aún cómo encajar. Aquella noche, de vuelta en casa, el archivero no pudo evitar pensar en el álbum. Había trabajado con documentos mucho más antiguos y frágiles, con cartas de guerra, diarios de exilio, fotografías de catástrofes. Nunca antes un objeto de archivo le había provocado una sensación tan persistente de incomodidad. Algo en esos niños no encajaba. No en el tiempo, no en la familia, no en la lógica del recuerdo. Al día siguiente decidió escanear algunas de las imágenes para analizarlas con más detalle en la pantalla del ordenador. Colocó la foto de la feria de 1939, donde aparecía la niña del flequillo detrás de un grupo de adultos. Ajustó el escáner, cerró la tapa y esperó el zumbido habitual del proceso. Cuando la imagen apareció en la pantalla, amplió el rostro de la niña. Allí estaba, la misma expresión neutra, los mismos ojos oscuros, el mismo cabello perfectamente alineado. Pero al acercar aún más la imagen, algo le llamó la atención. En el reflejo del ojo derecho había una forma minúscula, un destello que no correspondía a la luz de la escena. Parecía un pequeño rectángulo claro, como si la niña estuviera mirando una fuente de luz distinta, que no se veía en ninguna otra parte de la fotografía. El archivero sintió cómo se le encogía el estómago. Guardó la imagen, la comparó con otra tomada 10 años después, donde la niña aparecía en el fondo de una foto de grupo, esta vez en el interior de una casa. Al ampliar el reflejo del ojo, volvió a encontrar lo mismo, un pequeño rectángulo de luz en la misma posición, con la misma orientación. Era como si, en todas las fotos, la niña estuviera observando algo que no pertenecía al momento captado. Algo constante, repetido, invisible para todos los demás. El archivero respiró hondo. Se dijo a sí mismo que quizá estaba forzando la interpretación, buscando patrones donde no los había. Decidió entonces hacer una prueba. Escaneó una tercera imagen, esta vez una escena al aire libre en lo que parecía ser un jardín familiar, probablemente a finales de los años 40. Los adultos estaban sentados alrededor de una mesa. Los niños jugaban al fondo. Volvió a buscar a los tres. Ahí estaban, ligeramente descentrados, como siempre. La niña del flequillo, el niño de pelo oscuro, el pequeño de la gorra. Ninguno había cambiado. Amplió el rostro de la niña una vez más. El mismo reflejo rectangular brillaba en su ojo. Fue en ese momento cuando algo cambió. Al volver al álbum físico para marcar las fotos que ya había escaneado, el archivero notó un detalle que heló la continuidad de sus pensamientos, en una de las imágenes, tomada en 1951, donde recordaba haber visto solo a 2 de los niños. Ahora había 3. El pequeño de la gorra se veía claramente en el extremo izquierdo del encuadre, medio oculto detrás de un poste. No recordaba haberlo visto allí antes. Revisó el escaneo que había hecho días atrás de esa misma fotografía. En el archivo digital, el niño no aparecía. Durante unos segundos, el silencio del depósito pareció hacerse más denso. El archivero se quedó inmóvil, con el álbum abierto sobre la mesa, enfrentando la idea que llevaba evitando desde que encontró el baúl. Las imágenes no solo mostraban algo extraño. Estaban cambiando cuando nadie las miraba. Y los niños parecían estar ocupando más espacio. La primera parte de esta historia termina en ese instante exacto,
con la certeza incómoda de que los niños del álbum no pertenecen al pasado de ninguna familia, pero han decidido instalarse en las fotografías de todos. El archivero no pudo dormir aquella noche. Se quedó dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez las imágenes en su mente, tratando de encontrar una explicación racional. Podía ser un error de memoria, un malentendido, quizá un defecto en el escaneo. Pero al amanecer, cuando por fin encontró algo de claridad, lo que le inquietó no fue la aparición del niño en la fotografía, sino la posibilidad de que los niños hubieran estado allí todo el tiempo, pero solo ahora, después de tanto observarlos. Él fuera capaz de verlos. Como si las imágenes respondieran al observador. O como si los niños, de alguna manera, se dejaran ver solo cuando querían. Al llegar al archivo, abrió el álbum de inmediato. Revisó la misma foto donde el niño de la gorra había aparecido la tarde anterior. Y allí estaba. Innegable, visible, perfectamente integrado en la escena. Ni rastro de manipulación. No había signos de recorte ni diferencias en la textura del papel. El niño parecía formar parte auténtica de la fotografía, como si hubiera posado allí desde 1951. Pero el escaneo digital que había realizado días atrás lo contradecía por completo. En el archivo digital, el niño no existía. Era como si el álbum y la copia digital pertenecieran a realidades distintas, o como si la presencia del niño dependiera de algún tipo de sintonía, que la cámara no había captado aún. Intentó hacer un segundo escaneo, esta vez con más cuidados. Ajustó la resolución, limpió la superficie del cristal, calibró los niveles de luz. Cuando colocó la fotografía en el escáner y cerró la tapa, sintió un impulso extraño de mirar por encima del hombro, como si alguien estuviera detrás de él observando el proceso. No oyó nada, no vio nada, pero la sensación persistió. Al terminar, abrió la imagen digital. De nuevo, el niño no estaba. El borde izquierdo mostraba solo un poste, nada más. La contradicción entre el papel y la pantalla no solo era desconcertante, era imposible. El archivero intentó entonces comparar ambas versiones. Miró la foto física en sus manos y luego la digital en el monitor. Las colocó una junto a la otra. La luz del despacho, fría y cenital, generaba un reflejo tenue sobre la superficie brillante del papel. Y en ese reflejo ocurrió algo que hizo que el archivero retrocediera un paso. Durante un instante brevísimo, el reflejo del niño en la versión física pareció moverse. No el niño en sí, sino su forma reflejada. Como si la luz hubiera temblado justo sobre sus ojos. El archivero parpadeó con fuerza, convencido de que era solo fatiga. Se inclinó otra vez hacia la fotografía, pero el reflejo había vuelto a la inmovilidad habitual del papel. Aún así, esa mínima variación fue suficiente para instalar un pensamiento que ya no podría sacarse de la cabeza: había algo en los niños que no se comportaba como una imagen fija. Pasó horas analizando el álbum, comparando fotos antiguas con las nuevas, escaneando, ampliando detalles, buscando patrones. Pronto descubrió algo más inquietante todavía. En algunas de las fotos más recientes, años 50, principios de los 60, el grupo de adultos parecía estar ligeramente desordenado, como si hubieran sido movidos en alguna parte del proceso. La postura de una mujer cambiaba entre dos imágenes casi consecutivas. Un hombre que en la primera foto tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha aparecía más erguido en la segunda, aunque la escena era prácticamente la misma. Pequeños cambios que antes no había notado. Y sin embargo, los niños siempre estaban completamente idénticos. Era como si lo único fijo en el álbum fueran ellos. Conforme avanzaba en el análisis, empezó a notar un patrón en la posición de los niños dentro de cada fotografía. Estaban siempre en zonas secundarias de la composición, esquinas, fondo, detrás de objetos, semi-escondidos por adultos. No ocupaban nunca el centro del encuadre. Tampoco interactuaban con nadie. Ningún adulto parecía mirarles. Ningún otro niño jugaba con ellos.
Estaban allí, pero aislados. Como si no pertenecieran a la escena, o como si no fueran percibidos por quienes estaban presentes. Uno de los descubrimientos más extraños ocurrió al comparar dos fotografías tomadas con 10 años de diferencia. Ambas mostraban un picnic familiar al borde de un río. Los adultos sentados sobre mantas, cestas llenas de frutas, niños corriendo, risas congeladas en blanco y negro. Y, en un rincón, como siempre, los tres niños misteriosos, la niña del flequillo, el niño de pelo oscuro y el pequeño de la gorra. Mismos rostros, misma ropa, mismo gesto de mirar algo fuera del encuadre. Pero lo inquietante era el fondo. En la primera foto, detrás de los árboles, el paisaje mostraba una ladera suave con hierba. En la segunda, tomada una década después, la ladera seguía allí, pero con una diferencia sutil, la sombra proyectada por los árboles tenía una forma distinta. Como si la posición del sol hubiera sido alterada de manera que no concordaba con el entorno. Además, un pequeño detalle casi imperceptible hizo que el archivero se congelara. En la segunda imagen, justo detrás de la niña del flequillo, se veía un tronco delgado de árbol que no existía en la primera foto. Dos fotos del mismo lugar, dos décadas distintas, pero algo en la geometría del escenario parecía cambiar de manera caprichosa. Era como si las fotos no fueran solo registros del pasado, sino ventanas de un lugar que se modificaba al ritmo de los niños que aparecían en ellas. El archivero ya no podía ignorarlo, el álbum no solo mostraba escenas familiares. Estaba vivo. Cambiaba. Evolucionaba. Y los niños eran su núcleo. Esa noche decidió llevarse el álbum a casa, algo que normalmente estaba prohibido. Guardó el libro en una bolsa de tela gruesa, apagó las luces del archivo y caminó hasta su coche. El trayecto de vuelta fue inquietantemente silencioso. No había tráfico, no había transeúntes, ni siquiera el rumor habitual de la ciudad. Era como si el mundo entero hubiera quedado suspendido por un momento. Al llegar a su apartamento, colocó el álbum sobre la mesa del comedor. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba el cuero envejecido de la portada. Por un momento, dudó. Algo dentro de él sabía que lo mejor que podía hacer era cerrar ese libro para siempre. Pero la necesidad de entender, de desentrañar un misterio que había empezado a cambiar por sí mismo, fue más fuerte. Abrió una vez más el álbum en las últimas páginas. Allí estaban los tres niños, en una foto tomada en un jardín, la niña con su flequillo perfecto, el niño de pelo oscuro con su gesto imperturbable, el pequeño con su gorra caída hacia un lado. Pero esta vez algo era distinto. Algo tan pequeño que podría haberse pasado por alto, si no fuera por la obsesión con la que el archivero miraba cada detalle. Los tres estaban ligeramente más centrados en el encuadre. No mucho. Apenas 1 centímetro cada uno. Pero suficiente para hacer evidente que se habían movido desde la última vez que revisó la fotografía. El archivero sintió una punzada de vértigo. Miró a su alrededor, como si esperara ver a alguien en la habitación. Pero estaba solo. Decidió cerrar el álbum. Pero justo cuando iba a hacerlo, notó un sonido tenue, casi inaudible, proveniente del interior del libro, un susurro de papel, un roce, como el de una página que se desplaza por sí sola. El archivero retiró la mano lentamente. No había corriente de aire, ni ventana abierta, ni ningún motivo para que las páginas se movieran. Aún así, una de ellas se desplazó 1 milímetro. Apenas un temblor de papel. Pero suficiente para hacerle entender algo devastador. Los niños no estaban dentro de las fotos. Estaban saliendo hacia él. El archivero dejó el álbum cerrado sobre la mesa y se alejó un paso, como si el simple contacto visual con la portada pudiera arrastrarlo de nuevo hacia esas miradas infantiles congeladas en el tiempo. El apartamento estaba silencioso, salvo por el zumbido leve del refrigerador y el sonido del tráfico muy lejano. Pero el silencio del álbum era distinto. Denso. ¿Expectante? Había una presencia en ese libro, algo que no pertenecía a papel ni a tinta.
Decidió no tocarlo durante unos minutos. Fue a la cocina, abrió el grifo, dejó correr el agua. Intentó centrarse en algo tan simple como llenar un vaso, pero incluso el sonido del agua se le hizo extraño, como si viniera de un lugar distante o deformado. Se dio cuenta entonces de que estaba respirando demasiado rápido. Intentó calmarse, pero su mente seguía atrapada en un único pensamiento: las imágenes estaban cambiando sin su intervención. O peor aún, estaban cambiando a causa de su intervención. Con el vaso aún en la mano volvió a la mesa. Abrió el álbum con cuidado, temiendo encontrarse con un cambio mayor. Pero las páginas parecían iguales a primera vista. Las mismas fotos, los mismos tonos sepia, los mismos marcos negros. Sin embargo, cuando pasó a la página donde los niños habían aparecido más centrados, notó un detalle que no había estado allí antes. La niña del flequillo ahora tenía la cabeza ligeramente girada. El movimiento era mínimo, casi imperceptible, pero no era una ilusión. Recordaba perfectamente aquella fotografía. La niña había estado mirando hacia un punto fijo fuera del encuadre. Ahora estaba mirando hacia adelante. No directamente al observador, pero más cerca. Como si hubiera girado apenas unos grados. El archivero sintió una punzada de miedo tan intenso que tuvo que apoyar una mano sobre la mesa para no perder el equilibrio. Respiró hondo. Intentó analizarlo con lógica. Tal vez la luz del apartamento estaba generando una ilusión óptica. Tal vez su mente estaba deformando la imagen. Necesitaba confirmarlo. Apagó la lámpara del comedor, encendió otra luz desde otro ángulo. Revisó la foto de nuevo. La niña seguía mirando ligeramente hacia el frente. El archivero sintió que algo muy profundo y muy antiguo se movía dentro de él: el instinto de huir. De cerrar el libro, quemarlo, dejarlo atrás. Pero al mismo tiempo, algo más poderoso lo mantenía allí: la necesidad de comprender. Decidió hacer otra prueba. Buscó entre las páginas una foto que recordaba claramente, una tomada en un salón familiar, con cortinas pesadas y un piano al fondo. En esa imagen, los niños estaban juntos, alineados detrás del grupo principal. Revisó sus posiciones. La niña del flequillo, el niño de pelo oscuro y el pequeño de la gorra. Allí estaban. Pero esta vez, no pudo contener un escalofrío. El niño de pelo oscuro tenía los labios ligeramente abiertos. Recordaba esa fotografía. Recordaba que todos los rostros estaban inmóviles, como es habitual en imágenes antiguas. Pero ahora había un gesto nuevo, una insinuación de expresión. Como si estuviera a punto de decir algo. Peor aún, como si el niño hubiera estado a punto de decir algo en el momento exacto en que el archivero lo miró. El archivero cerró el libro de golpe. El sonido seco del cuero resonó en el apartamento. Pero al retirarse hacia atrás, tropezó con una silla. No recordaba haber dejado la silla allí. No recordaba que estuviera tan cerca de la mesa. Durante unos segundos, la habitación entera parecía distorsionada, como si hubiera cambiado de tamaño sin que él lo notara. Encendió todas las luces del apartamento. Necesitaba claridad, aunque la claridad no podría protegerlo de lo que estaba ocurriendo. Intentó razonar. Los niños no envejecían. No pertenecían a los registros familiares. No aparecían en los escaneos. Se movían dentro de las fotos. Y ahora, en la quietud absoluta de su apartamento, parecía que también estaban empezando a reaccionar al acto de ser observados. Decidió revisar las imágenes una vez más, pero esta vez con un objetivo específico: encontrar patrones. Tomó una libreta, un bolígrafo y comenzó a anotar. Nombre provisional: niña A. Niño B. Niño C. Posiciones relativas. Líneas de mirada. Cambios minúsculos entre fotografías. Intentaba hacer de aquel caos algo analizable.
Y entonces descubrió algo aún más perturbador. Las líneas de mirada. Siempre apuntaban en la misma dirección. La niña del flequillo miraba siempre hacia el lado derecho del encuadre, aunque se moviera ligeramente. El niño de pelo oscuro miraba siempre hacia arriba, hacia un punto invisible. El pequeño de la gorra miraba siempre hacia sus propias manos, donde a veces parecía sostener algo que no se veía bien. 3 direcciones fijas. 3 vectores. 3 patrones. Pero cuando el archivero trazó esas direcciones sobre las fotografías, se dio cuenta de algo imposible. Si esas líneas se proyectaban más allá del marco, más allá del cuarto, más allá del álbum, todas convergían en el mismo punto. Un punto situado justo detrás de él. Sintió un frío súbito recorrerle la espalda. Giró lentamente la cabeza, convencido de que no vería nada. Y, efectivamente, no había nada visible. Pero la sensación persistía. La sensación de estar siendo observado. No desde la foto. No desde el álbum. Desde el espacio vacío detrás de su propia espalda. Dejó la libreta sobre la mesa, intentando mantener la calma. Cerró los ojos por unos segundos. Inhaló. Exhaló. Cuando volvió a abrirlos, notó un detalle que le heló la sangre. En la esquina de la mesa, muy cerca del álbum, había una sombra que no correspondía a ningún objeto. Una sombra demasiado estrecha, demasiado alargada, como la silueta de un niño pequeño. El archivero parpadeó. La sombra desapareció. No había forma de saber si había sido real o un efecto de cansancio extremo. Pero algo dentro de él sabía que no era una ilusión. Fue entonces cuando escuchó un sonido. Muy leve. Un golpecito. Como si un dedo infantil hubiera tocado el borde de la mesa. O como si una página del álbum hubiera vibrado. El archivero sintió un vacío en el pecho, un miedo primitivo. Se acercó al álbum. Lo abrió lentamente, con una mezcla de terror y necesidad. Las páginas crujieron. Buscó la foto del salón, la de los labios del niño. Y entonces sintió que el mundo se estrechaba, reduciéndose a un único instante imposible. Los labios del niño estaban más abiertos. La expresión era distinta. Ya no parecía estar a punto de decir algo. Parecía estar a punto de sonreír. Una sonrisa mínima. Apenas un gesto. ¿Pero real? El archivero cerró el libro tan rápido que la tapa golpeó contra la mesa con un sonido sordo. Su respiración se volvió irregular. No podía seguir. No podía permitir que esto avanzara más. Pero entonces el álbum se movió. No mucho. Apenas 1 centímetro. Como si alguien hubiera empujado la tapa desde el interior. El archivero retrocedió, tropezando con la silla otra vez. Su mente gritaba que corriera, que saliera del apartamento. Pero sus piernas no respondían. Se quedó inmóvil, mirando el álbum, esperando que no volviera a moverse. Pero lo hizo. Esta vez la tapa se levantó 1 milímetro. Una grieta mínima. Una invitación. Una advertencia. Y en ese instante, lo comprendió. Los niños no estaban atrapados en el álbum. El álbum era la puerta. Y cada vez que él lo abría, ellos la empujaban un poco más. El archivero entendió que no podía seguir solo. Había cruzado una frontera que nunca debió tocarse. La frontera entre el recuerdo y algo que usaba el recuerdo como puerta. Esa noche, después de que el álbum se moviera sobre la mesa, después de ver cómo los labios del niño se curvaban hacia una sonrisa que no pertenecía a ningún siglo, tomó una decisión que le pareció la única posible. No iba a quemar el álbum. No iba a tirarlo. Iba a documentarlo. Si no podía cerrar la puerta, al menos dejaría constancia de que existía. Preparó su cámara, no la del archivo, sino una digital sencilla que tenía en casa.
Colocó el álbum sobre la mesa, encendió la cámara y empezó a grabar. No habló. No explicó nada. Solo fue pasando las páginas, una por una, mientras el objetivo captaba cada rostro, cada escena, cada aparición de los niños. Lo hizo casi de forma mecánica, intentando no pensar demasiado en las miradas infantiles que parecían seguirle. Al terminar, cerró el álbum con cuidado y apagó la cámara. Durante unos minutos, nada ocurrió. La casa estaba tranquila. Podía escuchar el ruido distante de un coche, el crujido de las tuberías, su propia respiración. Todo parecía normal, tanto que por un momento dudó de sí mismo. Quizá el miedo lo había llevado demasiado lejos. Quizás solo eran coincidencias, deformaciones de la memoria, errores mínimos de impresión. Se sentó frente al ordenador, conectó la cámara y transfirió el vídeo. Abrió el archivo, ajustó el volumen, dio play. Al principio, todo parecía correcto. La imagen mostraba el álbum sobre la mesa, sus propias manos pasando las páginas, la luz amarilla de la lámpara, el sonido del roce del papel. Pero no tardó en notar que algo no cuadraba. En la pantalla, los niños parecían estar más cerca del centro del encuadre que en la realidad. En cada página, su posición era ligeramente distinta a la que recordaba. Avanzó el vídeo, deteniéndose en una de las fotos que conocía de memoria, el picnic junto al río. Pausó. En la grabación, los tres niños estaban casi alineados en diagonal, formando una especie de flecha que señalaba directamente hacia la cámara. Esa disposición nunca había estado en el papel. El archivero miró el álbum físico, pasó hasta esa página. Allí estaban, sí, pero repartidos de otra forma, desperdigados entre los adultos. Regresó la vista al vídeo y notó algo aún más perturbador. En la grabación, las cabezas de los niños se movían muy lentamente, casi imperceptiblemente, como si siguieran el movimiento de la cámara. No era un gran giro, no era un gesto evidente. Era apenas un desplazamiento de milímetros, un ajuste de la mirada. Pero suficiente para que quedara claro que no se trataba de un efecto óptico. El archivero rebobinó unos segundos, volvió a darle play. Lo mismo. Cada vez que avanzaba una página, los niños reaparecían un poco más cerca, en posiciones ligeramente distintas, como si aprovecharan los cambios de plano para reorganizarse. En una de las últimas páginas, cuando el álbum ya estaba casi cerrado, el vídeo mostró algo que él estaba absolutamente seguro de no haber visto mientras grababa. En el borde del marco, casi pegado al límite inferior de la imagen, se veía medio rostro infantil, cortado por el encuadre. Un ojo, una mejilla, una parte del flequillo. Como si alguien hubiera intentado entrar en cuadro en el último instante. Pausó ahí. Acercó la imagen. El ojo parecía mirarlo directamente a él, no al momento de la grabación, sino al presente en que reproducía el vídeo. No era una mirada perdida, ni casual. Era una mirada dirigida. Sintió náuseas. Cerró el archivo de golpe. Apagó el monitor. El reflejo negro de la pantalla mostró su propio rostro pálido. Y durante medio segundo tuvo la impresión de que no estaba solo en el reflejo, de que había algo más detrás. Una sombra baja y vertical. Encendió la lámpara de inmediato. El reflejo volvió a ser solo el suyo. Pero ya no confiaba ni en eso. A la mañana siguiente, no fue al archivo. Nadie sabe con certeza a dónde fue. Lo que se sabe es lo que pasó después, reconstruido a partir de lo que dejó atrás. En el despacho del archivo, sobre su mesa de trabajo, encontraron el álbum cuidadosamente colocado y, junto a él, una libreta llena de anotaciones. No había señales de violencia. No había indicios de huida precipitada. Solo el orden meticuloso de alguien que sabía que no iba a volver pero quería que otros entendieran aquello que había descubierto. En la libreta, entre gráficos, flechas y descripciones, se esbozaba una teoría que no llegó a completar, pero cuyo esqueleto era aterrador.
Según sus notas, los 3 niños no eran personas en el sentido usual. No tenían actas, no tenían biografía, no ocupaban un lugar en la memoria de nadie. Eran, por así decirlo, formas puras de presencia, figuras que habitaban exclusivamente en el espacio de las imágenes. El archivero los llamaba huérfanos de relato. Proponía que cada fotografía familiar, cada retrato, cada escena cotidiana crea un pequeño mundo cerrado donde las personas representadas existen mientras alguien las recuerde. Con el tiempo, cuando ya nadie reconoce esos rostros, las imágenes se vacían de significado. Se convierten en papel con figuras anónimas. Esos vacíos, esos espacios sin relato, serían un tipo de territorio. Y los niños del álbum serían habitantes de ese territorio. Manifestaciones de lo que sucede cuando una imagen queda completamente desconectada de quienes la vivieron. Pero en este caso, decía él, algo había salido mal. En vez de quedarse como presencias difusas, los niños habían adoptado formas fijas, repetidas, consistentes, saltando de una escena a otra, incrustándose en recuerdos que no les pertenecían. Eran, en esencia, invasores. Cada vez que la familia había añadido una nueva foto al álbum, los niños habían encontrado una nueva puerta para entrar. Y con el tiempo, habían dejado de limitarse a esa familia. El archivero sospechaba que, desde hacía años, quizá décadas, esos rostros habían comenzado a propagarse a través de copias, préstamos, archivos municipales, escaneos. No porque fueran fantasmas en el sentido clásico, sino porque el propio acto de reproducir y observar las imágenes alimentaba su capacidad de aparecer. En las últimas páginas de la libreta había descripciones de algo que no llegó a documentar por completo, el momento en el que, por primera vez, los niños parecieron salir del marco. Escribía que la sombra en su apartamento era demasiado precisa para ser casual. Que el ligero movimiento de la tapa del álbum no podía explicarse por cambios de temperatura ni corrientes de aire. Que las líneas de mirada de los niños, trazadas sobre decenas de fotos, convergían en un punto que ya no estaba dentro de la imagen, sino en su espacio físico. Y entonces, la frase final, incompleta, escrita con una letra mucho más temblorosa que el resto. Si llegan al centro del encuadre, ya no necesitarán el papel. Después de eso, nada. Los colegas del archivo tomaron decisiones previsibles. Algunos propusieron destruir el álbum. Otros quisieron encerrarlo en una caja fuerte. Otro sugirió que lo digitalizaran por completo y que destruyeran el original, como si transformar la amenaza en datos la volviera menos peligrosa. Pero nadie se atrevía a tomar la responsabilidad final. Mientras discutían, alguien notó algo que los dejó helados. En la primera página del álbum, donde antes solo figuraban la fecha de 1892 y el apellido de la familia, ahora había algo más. 3 palabras escritas con otra tinta, más reciente. No coincidía con la letra de la vieja dueña de la casa. Tampoco con la del archivero. Decía: ya estamos aquí. Las letras eran torpes, como escritas por la mano de un niño. El álbum fue finalmente colocado en una caja sellada y enviado a una institución mayor, lejos de la ciudad. Pero como siempre ocurre con las cosas que se intentan enterrar, fragmentos de la historia se escaparon. Copias de algunas fotos ya estaban en ordenadores. Algunas se habían enviado por correo electrónico a expertos lejanos. Otras habían sido fotografiadas con teléfonos móviles, casi como curiosidad, para mostrarlas a amigos. Fue entonces cuando empezaron a circular rumores. Gente que había recibido una de esas fotos afirmaba, al cabo de unos días, notar detalles que no estaban allí al principio. En una foto de boda de 1930, un invitado pequeño apareció al fondo, medio tapado por un adulto. En una imagen de un salón, se veía a un niño reflejado en un espejo que nadie recordaba haber visto antes. Una mujer, al revisar el álbum de su propia familia, aseguró que había descubierto a un niño desconocido en una foto de su infancia. Un niño que no estaba cuando ella era pequeña. Todos describían rostros parecidos, una niña de flequillo recto,
Un niño de pelo oscuro, un pequeño con gorra. Siempre los mismos. Siempre un poco fuera de lugar. Puede que todos sean coincidencias. Puede que sean errores de memoria, pareidolias. La tendencia natural del cerebro humano a ver patrones donde no los hay. Esa es la versión cómoda. La versión que nos permite seguir pasando las páginas de nuestros álbumes sin sentir que algo nos observa desde dentro del papel. Pero hay quienes han empezado a notar un detalle inquietante: cuanto más tiempo miras a esos niños, más fácil es encontrarlos en otras fotografías. Como si, al reconocerlos una vez, les dieras permiso para aparecer de nuevo. Como si sus rostros se imprimieran en tu memoria y la memoria, a su vez, los colocara en lugares donde no habían estado antes. Y ahora, piensa en esto: ¿cuántas fotos tienes tú donde aparecen personas que no recuerdas? Rostros en bodas, en fiestas, en viajes, figuras en el fondo de la imagen. Siempre asumimos que son amigos de otros, desconocidos sin importancia. Pero tal vez, entre esos rostros borrosos, hay 3 que se repiten más de lo que deberían. 3 niños que no crecen. 3 miradas que no buscan al fotógrafo, sino a ti. 3 presencias que se alimentan de ser vistas una y otra vez. Si quieres hacer la prueba, puedes hacerlo bajo tu propia responsabilidad. Abre un álbum antiguo, físico o digital. Busca las esquinas, el fondo, los reflejos en ventanas o espejos. Si ves una niña de flequillo recto, un niño de pelo oscuro y un pequeño con gorra que no reconoces, cierra el álbum. No intentes averiguar quiénes eran. No llames a tu familia para preguntar. No escanees la foto para ampliarla. Porque, según las últimas notas del archivero, el problema no es que ellos aparezcan en tus fotos. El problema es que, a partir de cierto punto, tú empiezas a aparecer en las suyas. Y cuando un rostro pasa a formar parte de ese álbum, del que nadie recuerda haber sido dueño, deja de pertenecer del todo al mundo que intentas llamar realidad.